a Conciencias Políticas y Sociales, un espacio de discusión y difusión donde la comunidad del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos cuenta su experiencia en su formación académica y de investigación. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente la posición del programa o de la institución. Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast A Conciencias Políticas y Sociales, podcast de nuestro programa de posgrado. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Jacob, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Kenvir Puente de Martínez. Hola Kenvir, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos a este episodio, un episodio más de nuestra serie especial que estamos haciendo en conmemoración del 25 aniversario de nuestro programa de posgrado. Y qué mejor que contigo, Kenvir, bienvenido. Para ponerlos así un poco en contexto, el doctor Kenvir Puentes Martínez es, además de profesor y tutor de nuestro programa de posgrado, ex coordinador de este programa. Él estuvo al frente coordinando los trabajos arduos de este programa de noviembre del 2019 a diciembre del 2022. Así es que bueno, pues bienvenido y queremos pues que nos platiques un poco sobre tu experiencia. Así es, gracias doctora. Pues mira, tú ya habías participado como secretario académico del programa, ¿no? Entonces, ¿qué significó para ti que te hayan invitado a ser coordinador algunos años después? Bueno, primero significó una sorpresa porque yo estaba en otra actividad como coordinador del Centro de Estudios Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas, y cuando me consultaron los directores y directoras del programa si podía tomar digamos, la responsabilidad del programa, pues primero fue sorpresa y también un poco de nerviosismo por la responsabilidad que significa. Yo, como bien lo dices, ya había estado como coordinador primero de una maestría y de la maestría en Gobierno de Asuntos Públicos y de la orientación doctoral en Administración Pública del programa de posgrado, y después, esto durante la gestión de la doctora Judith Boxer, por ella llegué al posgrado. Después, cuando hay un cambio en la coordinación del posgrado con Cristina Puga, que es designada coordinadora, me invitaron como secretario académico, y ya después es que me voy al Centro de Estudios Políticos. Entonces sí fue, digamos, sí fue como una distinción, pero sobre todo como una responsabilidad muy importante, porque, pues bueno, había como el peso de las trayectorias de quienes habían estado a cargo del posgrado, de Judith, de Cristina, de Rosa María Mirón, todas académicas muy prestigiadas, con mucho peso académico, y después, pues por las actividades que había que desarrollar y la coyuntura en la que me habían pedido hacerme cargo. Entonces yo diría que no solo fue, digamos, no fue tanta emoción, sino más bien fue como más de nerviosismo por la responsabilidad que se venía enfrente. Y aparte ya habías estado en la Secretaría Académica, después coordinador del CEP, y luego inmediatamente acá, ¿no? Entonces fue inmediatamente, ¿no? Periodos muy seguidos. Sí, bueno, recién que dejé la coordinación del programa, me di cuenta de que realmente mi trayectoria en la universidad había sido siempre combinada de funcionario y académico, profesor. Entonces, yo llevaba una antigüedad ininterrumpida de 13 años como funcionario universitario. Entonces, eso no me pesaba tanto. Digamos, lo que me pesaba más era como el nivel de responsabilidad que estaba yo adquiriendo. Claro. Bueno, y además empezaste todavía en el 2019. Sí. Pero te tocó un momento realmente complicado, ¿no? También ya con la pandemia tuvimos ahí que improvisar varias cosas. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué significó para ti eso? Sí, bueno, desde que llegué, una de las cosas es que yo llegué por ahí de octubre, noviembre del 19,
que ya, digamos, había algunos planes, estaba, digamos, muy enfilado el programa hacia su consolidación. Y sin embargo, en diciembre fue cuando en algunos países empezaron a cerrar sus fronteras y nosotros teníamos a muchos estudiantes haciendo estancias en el extranjero. Claro. Entonces, ese, digamos, fue el primer... como enfrentamiento, ¿no? Sí, un reto importante. Fue atender la urgencia. En algunos países empezaron a cerrar sus fronteras, nuestros estudiantes, alumnas y alumnos que estaban en estos países, pues de inmediato dijeron, ¿qué hacemos? Y aquí mismo en la universidad no estábamos listos. Sí, no, nadie estaba listo, ¿no? Entonces no estábamos preparados. Sí. Y la primera instrucción fue, espérense a que sepamos de qué va a pasar. Y en el espérense, pues nos ganó la pandemia. O sea, de repente en sus países ya no los dejaron salir. En otros casos sí pudieron, o en algunos casos estudiantes de otros países que estaban con nosotros que querían regresarse a sus países. Teníamos estudiantes de Alemania, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Italia, de España, que querían regresar. Entonces, eso, digamos, a mí no me dio tiempo, digamos, de pensar qué vamos a hacer con la pandemia, sino que la realidad nos enfrentó a eso y había que resolver. Y había que atender asuntos en la madrugada, en fines de semana, en las vacaciones decembrinas, etcétera, porque nuestros estudiantes estaban pasándola muy mal y con mucha incertidumbre. Exacto, entonces, eso de la incertidumbre te iba a decir, como que al principio todo el mundo decía, bueno, son unas semanas, ¿no? Pero de pronto eran meses y después, exacto, pues esto nos llevó a años, sí. Entonces... El espérense era porque la expectativa era que esto iba a ser como la anterior pandemia, claro, una semana, 15 días, y todo se iba a controlar, se salió de las manos. Entonces, eso fue al principio. Ahora, ya que pasó la urgencia, el siguiente reto fue hacer que funcionara el posgrado. Claro. En esas condiciones, En esas condiciones. Estaba cerrada la universidad, estaba prácticamente cerrado todo. Una de nuestras preocupaciones era que CONACYT fuese a suspender becas, sí, claro, trámites, etcétera. Entonces, en ese momento teníamos que garantizar que había continuidad, pero nadie, ni la administración universitaria, ni la comunidad académica estaba preparada. No teníamos los instrumentos, ni la capacitación para dar clases a distancia, ni para hacer ni adaptar nuestros contenidos a esa modalidad. Claro. O, por ejemplo, muchos de los proyectos de nuestros estudiantes estaban en fase de trabajo de campo, etc. Entonces, pues se imaginarán que fue una bienvenida como coordinador bastante atropellada. Sí, muy difícil. Que implicó, lo más importante era darle continuidad al trabajo. Tuvimos una serie de reuniones con la comunidad académica y con la comunidad estudiantil. Afortunadamente había muy buena voluntad para trabajar, para salir adelante en este contexto y digamos que pudimos darle continuidad a los trabajos, no exentos de ciertas dificultades obvias de todo tipo, que digamos no entraré en muchos detalles, pero de muchos tipos que generaban a su vez conflictos. Y entonces ese tipo de dificultades que generaban conflictos había que gestionarlas. Y entonces, digamos que a eso nos dedicamos gran parte del primer año de la pandemia. Ahorita ya comentaste que la parte de las clases fue un reto importante. Además de eso, ¿cuáles otros procedimientos tuvieron que cambiar a partir de este contexto pandémico? Por ejemplo, los exámenes de grado o algún otro tipo de procedimiento al interior del posgrado. Bueno, lo que más surgía en ese momento eran las inscripciones, es decir, que todo el alumnado estuviera inscrito, porque nosotros teníamos que comprobar ante CONACYT que estaban inscritos y que estaban en condiciones normales, que no eran normales, pero que estaban inscritos, porque administrativamente para CONACYT nos decían, no sabemos cómo lo van a hacer, ni si van a avanzar en las CIS, pero para nosotros tienen que completar el expediente, y en el expediente dice que tienen que estar inscritos, y que tienen que estar firmados, etc. Entonces, fue un poco complicada esa parte. La segunda parte fueron los exámenes de grado. Había ya muchos exámenes programados,
y se estaban empezando a acumular no los trámites, no los exámenes, sino los trámites de graduación. Sí, claro. Y entonces, una de las cosas que tuvimos una primera dificultad fue que el reglamento de posgrado es un reglamento muy rígido. Pues sí, digamos que para otro contexto un contexto también, ¿no? distinto en el que pues, no había previsto esto. En general, nuestra constitución también, Claro, es decir, claro. la ley orgánica, todo eso es para otro contexto. En nuestro caso, también había esta dificultad de que el reglamento no lo permite. Tal actividad no se puede hacer. El contrato colectivo no permite que tal cosa, etc. Y entonces lo que tuvimos que esperar fue que la abogada general entonces de la universidad emitiera una resolución en el que interpretaba los reglamentos de la universidad y validaba o legitimaba que se pudieran hacer a distancia las actividades académicas. Esto fue lo que permitió que DEGAE se flexibilizara, porque DEGAE era la que no dejaba que tuviéramos exámenes ni a distancia ni híbridos. Entonces, pero pues nosotros no íbamos a exponer a nuestra comunidad académica porque muchos profesores decían, no, yo no puedo ir a presentar un examen o hacer una evaluación porque me puedo contagiar, sí, la etcétera. población vulnerable, todo Claro. Entonces y DEGAE decía, pues es que aquí dice que si no es presencial y me firman, pues así No se puede. no se puede hacer. Entonces, nosotros entendíamos muy bien, tuvimos varias reuniones con la directora general de DEGAE, tuvimos, no sé, o sea, fue muy desgastante, pero también veíamos nosotros ahí en ese momento con Patricia Dávila, que era la coordinadora de posgrado, veíamos una gran oportunidad para construir una nueva forma de gestionar los procedimientos. Que permanece, Hasta la por fecha. cierto. Entonces, se empezó a permitir que los profesores emitieran votos electrónicos, por ejemplo, Sí. siempre y cuando los validara el coordinador, etcétera, que alguien se hiciera responsable. Eso fue un gran avance frente a DEGAE. Abrió las puertas para Y lo resolver segundo es que muchas se hicieran cosas. exámenes virtuales. Sí. Y entonces eso, digamos, que permitió. Hubo muchos más procedimientos que se modificaron, pero digamos que esos son los más trascendentales. El otro que nos agarró a medio camino fue el proceso de selección. Te iba yo a preguntar Exacto. justo la Exacto. convocatoria de ingreso. Nosotros tuvimos el examen presencial en febrero, justo unas semanas antes de que se cerrara. Exacto. Entonces logramos tener, lo que hicimos a distancia fueron las entrevistas y todo el proceso de dictaminación, pero digamos que saltamos ese primer proceso con el examen. Entonces tuvimos ahí sí todo un año de preparación para el siguiente. Para el otro. Y ahí sí ya pudimos prepararnos junto con la CODEIC, junto con la Coordinación de Estudios de Posgrado para preparar el examen a distancia. ¿Y cómo sentiste en toda esta experiencia que, bueno, te enriqueció muchísimo, sin duda, y que además, gracias a esas gestiones, también tenemos ahora la posibilidad de ofrecer o de flexibilizar algunos procedimientos? Pero ¿cómo sentiste una comunidad resiliente, una comunidad dispuesta a enfrentar los retos? ¿Cómo viviste eso? La verdad es que al estar todos en aislamiento, nuestro único contacto con la realidad, con el mundo cotidiano, era el que teníamos a través de la pantalla y realmente en nuestra soledad permitíamos construir una comunidad a través del Zoom o del Webex, que eran las dos plataformas que en ese entonces utilizábamos. Y entonces yo percibí de inmediato una comunidad muy dispuesta al cambio, Qué bien. una comunidad muy dispuesta a adaptarse a las circunstancias, y yo creo que también era porque no había como de otra. Es decir, sí, Había que dar ese salto, ¿no? Claro. a ver, sí hubo cursos, por ejemplo, que tuvimos que cerrar porque las profesoras o profesores nos dijeron, no, mi curso yo no lo puedo dar a distancia. Y entonces le tuvimos que decir, bueno, cuando volvamos a presencial te volvemos a programar. O, por ejemplo, tutores que renunciaron, sí hubo algunos que renunciaron porque dijeron, no, es que yo no puedo dar Yo ya tutorías no. a distancia, etcétera. Adelante. Etcétera. O sea, sí fue, digamos, hubo un proceso de adaptación, pero en general la comunidad fue muy resiliente hacia idear nuevas formas de colaboración académica. Y eso se reflejó después en el trabajo que desarrollamos en la coordinación.
Claro, claro. Y algo que también pasó durante tu coordinación es que también, como a todos nos pasó también, que nos enfermamos, ¿no? O sea, que nos contagiamos, ¿no? Y tú en algún momento también estuviste un poco inhabilitado para desempeñarte en ese aspecto. ¿Qué significó ese momento para ti, estar un poquito como fuera de circulación, pero también en la coordinación, en la pandemia? ¿Cómo lo viviste? Bueno, casi lo desviví, Okay. porque Sí. Sí, estuviste realmente muy mal. sí, sobre todo porque fue muy al principio. A ver, en ese proceso de adaptación, yo de todos modos tenía que venir a firmar documentos, tenía que venir a atender asuntos urgentes, a algunas reuniones, etc. Es decir, casi todos nos fuimos, pero los coordinadores teníamos que estar porque mientras todavía no se hacía todo electrónico, teníamos que estar presencialmente. Y aunque algunos trámites para la comunidad, por ejemplo, para los estudiantes, sí, o para los alumnos, ya estaban electrónicos, para los coordinadores no, nosotros teníamos que validar con firma autógrafa, etc. Entonces, eso, digamos digamos, nos preparó un poco para lo que venía. Muchos integrantes de la comunidad se enfermaron o nos enfermamos. Digamos que dependía de la etapa en la que esto fue. Quienes nos enfermamos muy al principio porque nos contagiamos. La vacuna, obviamente. No existía la vacuna, no existía. Los hospitales estaban diagnóstico era saturados. difícil también. Y además el tratamiento era experimental. Uh-huh. Me trataron cuando medicamento experimental, viendo a ver si funcionaba, y tú tenías que firmar y tu familia tenía que firmar que estabas de acuerdo. Pues no te quedaba de otra. Aún así, hospitalizado, yo tuve reuniones hospitalizado porque, por ejemplo, las reuniones de asignaciones de tutoría fueron mientras yo estaba hospitalizado, y entonces yo tenía que hablar con los, en ese le llamamos coordinadores de subcomités, creo. De las unidades y de los exacto, subcomités. de los subcomités, y entonces yo hablaba con ellos, les decía, mira, ya vimos la secretaria académica, entonces la doctora Gabriela Cantú te va a hacer una propuesta, etcétera, y Gabriela desarrolló todo ese, digamos, se desempeñó como secretaria académica en esta asignación, y yo supervisaba, pero, pues bueno, como nunca tuve intención de morirme, yo seguía al pendiente de los asuntos, es decir, sí estaba malo, seguía malo, pero digamos, pero yo sabía que tenía que, pues sabía que en 15 días iba yo a estar atendiendo eso, y quería yo que no se me acumulara trabajo, no quería yo estar estresado por eso. Entonces sí, fue difícil, pero yo sabía que íbamos a salir. Entonces nunca vi, digamos, con pesimismo el proceso, sino que en ese momento incluso yo decía, qué bueno que ya me contagié, porque ya después decían que te generaba anticuerpos, inmunidad, etc. Entonces, ya lo voy a librar y ya, para adelante. Y afortunadamente... Aquí estás con nosotros. Perfecto. Oye, que a mí me gustaría mucho que nos platicaras. O sea, tú tienes mucha experiencia de ver otros programas de posgrado, por tu propia trayectoria académica, por la profesionalización que has tenido. Y en este sentido, ¿tú cómo ves a nuestro programa? ¿Tú cómo lo ves en comparación? No quiero decir específicamente con quién, pero que nos dijeras cuáles ventajas o fortalezas le ves a nuestro programa académico. Bueno, yo creo que nuestro programa, y lo digo siempre, y lo digo sin rubor, y lo digo en cualquier contexto, yo creo que es el mejor programa de posgrado en Ciencias Sociales de América Latina. Y mira que hay muy buenos programas en Brasil, Argentina, en Chile, hay de muy alto nivel, pero yo estoy convencido de que es el mejor programa de posgrado. Y cuando me dicen, a ver, pero ¿por qué es eso? Yo digo, por muchas razones. La primera es por la pluralidad de enfoques y pluralidad metodológica con la que puedes desarrollar una investigación académica, una aportación al conocimiento desde las ciencias sociales. Con esto no digo que otros no. Lo que pasa es que hay otros programas que privilegian, están muy sí, claro, a ver, muy enfocados en una yo hice mi doctorado en el Colegio de México, hice una maestría en Inglaterra, y vamos, tú ahí no tienes mucho espacio de interacción. A ver, estos son nuestras líneas de investigación, y de hecho, ¿te aceptan o no te aceptan? Si tu proyecto de investigación se alinea a los enfoques, digamos, de quienes van a estar dirigiendo o en tu seminario de tesis. Aquí
tú podrías traer un proyecto muy innovador y nosotros lo que vamos a hacer es buscarte a alguien que te pueda ayudar, acompañar. Y si es necesario, invitamos a alguien de fuera, pero lo importante es que tú puedas desarrollar tu proyecto, que nosotros vemos que tiene mérito. Entonces, yo creo que eso es una gran fortaleza que tiene frente a cualquier otro. Ahora, cuando yo le digo a cualquier otra comunidad académica que tenemos más de 200 tutores y que gran parte de nuestros tutores son SNI eméritos, SNI 3, SNI 2, etc., pues habla de que no solo hay trayectorias individuales muy destacadas, sino que hay una comunidad académica epistémica que construye conocimiento y que a pesar de nuestras diferencias de enfoques, metodológicas, de técnicas de investigación, el alumnado puede ir con un mapa flexible, ir desarrollando y armando su propia currícula y al final tener la mejor formación. Y puede ser muy bueno en lo cuanti, muy bueno en lo quali, en lo mixto, etc. Y yo creo que es una gran fortaleza. Y otra gran fortaleza, pues es también la trayectoria de la universidad. Es decir, nadie te da la infraestructura que te da la universidad. El acceso a los recursos institucionales que tiene la UNAM, los intercambios, los recursos bibliográficos, los programas de apoyo a la salud mental, las actividades deportivas, culturales, etcétera, cosas que no tienen otros programas de posgrado, que pueden ser muy buenos, que pueden ser de muy alta calidad, pero con altos costos para la salud mental, para la salud física, o si quieres conseguir un texto te cuesta mucho trabajo, etcétera, y eso lo tiene la universidad, y a veces nuestra propia comunidad estudiantil a veces no lo valora, hasta que se van los tres, entonces ya que se van, entonces dice, caray, yo tenía acceso a esto, etcétera, y se dan cuenta porque pues lo dan por sentado, pero qué bueno que lo aprovechen mientras están aquí. Y ahí pero ahí sí lo sabemos los tres, porque los tres somos egresados del programa. Entonces, claro que eso lo valoras pues en toda tu formación, pero quien no ha estado en la UNAM, como que no sabe lo que tenemos, ¿no? Y cuando te vas es cuando dices, híjole, qué impacto. Y hablando de nuestra comunidad, ¿cuál podría ser una experiencia que tú hayas vivido como coordinador que te haya marcado en tu paso por acá? O sea, algo que tal vez no digas nombres ni nada, pero algo que te haya llamado, algo que te haya... que haya sido un reto muy significativo. Que haya sido un reto, para bien o para mal, pero que te haya marcado en tu paso por la coordinación. Híjole, es una pregunta muy difícil porque me tocaron cosas muy complicadas. Y en mi gestión, tristemente, me tocó también fallecimientos de estudiantes. Sí, en el contexto de COVID. Y me tocó hacer gestiones respecto de eso, ayudar a su familia, reunirme con sus compañeras y compañeros. Y yo creo que eso, no solo las muertes, afortunadamente muy pocas, pero muy lamentables, y sí otros también de enfermedades, y también la pandemia desató otros problemas de salud mental. O los visibilizó también, o los visibilizó, sí, y en otros casos también empezamos a detectar casos cada vez más visibles por muchos motivos, por muchas agendas, pero cada vez más visibles de violencia intrafamiliar, en sus hogares. Porque ahora también se visibilizaba. Es decir, porque ya tenías una ventanita de entrada a la casa o a la intimidad de la vida de las personas. Y entonces, pues bueno, de repente a mí me hablaba algún tutor, me hablaba algún profesor, me dijo, oye, estoy viendo esto, está pasando aquello, o mi alumna o mi alumno dejó de comunicarse, etcétera. Y nosotros, así, literalmente íbamos a su casa a tocarle la puerta. Nos tocó algunas veces tener que hacer eso. Desafortunadamente, sí, nos tocó... como les decía, un par de fallecimientos,
otros casos en los que tuvimos que ayudarles a salir de sus domicilios, otros casos de buscar hospitalización para nuestra comunidad estudiantil, Para apoyo. el triste fallecimiento de varios de nuestros tutores. También tutores, claro, el profesorado. El profesorado, y entonces pues también apoyar a los estudiantes que se quedaban sin su tutor, etc. Todo eso, digamos, en la parte más difícil, claro, yo creo. Sí, que sin duda, pues a mí me marcaron porque pues fueron muy complicados. A veces, quizá la gente no sepa, quienes nos escuchan, que uno tiene que estar al pendiente todo el tiempo, y a mí me recuerdo una llamada en la madrugada de un sábado de 2 estudiantes nuestros diciéndonos que estaban detenidos por la policía y que los estaban extorsionando. ¿Eran extranjeros, eran nacionales? Eran extranjeros y no sabían qué hacer. Y yo les daba mi teléfono. Yo en las reuniones en esas circunstancias extraordinarias, yo les dije, a ver, tienen mi teléfono, si es una emergencia, eso, si es algo que puede esperar, pues espérense, si no es algo que no puede esperar, no. Claro. Y en ese momento se movilizó la universidad, la oficina de la abogada general, la Coordinación General de Estudios de Posgrado, etcétera, todos, y todo funcionó, todos los apoyamos rápidamente. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pues uno no las anda anunciando, no anda diciendo que eso está pasando, pero uno tiene que ayudar a resolver a la propia totalmente comunidad. significativo. Y entonces, claro. pues ese tipo de experiencias te marcan. Ahora, ¿cómo te marcan también después? Que a la fecha a mí me da muchísimo gusto y me da mucha alegría cuando todos estos alumnos ahora egresados pues me invitan a sus exámenes de grado, a sus bodas, a sus presentaciones de sus libros, me comparten sus cosas. O que te los encuentras en diferentes escenarios. Claro, ¿no? y ya son nuestros colegas, y entonces me encanta esto. ¿Por qué? Pues porque de algo que fue muy difícil, ahora ya tenemos una gran experiencia positiva y una gran anécdota para contar. Sí, no, y también, bueno, estas experiencias también implican retos impresionantes, ¿no? Y bueno, pues a futuro, porque estamos cumpliendo 25 años, pero esperamos larga vida para este programa. 25 años. Sí. Exacto. Todas estas experiencias también te nutren y bueno, también significan un gran reto para nuestro programa, porque pues estamos viviendo los primeros 25 años, ¿no? Pero le esperamos, como decías, mucha vida larga para nuestro programa. Entonces, ¿cuál dirías tú que sería como un reto a futuro? ¿Cómo lo ves hacia adelante? Bueno, yo creo que tiene muchos retos, pero si tuviera que englobarlos, yo diría que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Es un posgrado que, si bien conserva una larga tradición epistémica, por supuesto, disciplinaria, yo creo que el posgrado y la universidad misma tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. La realidad social ya no es disciplinaria, ¿no? Es decir, la realidad social ahora es... como de problemas globales, exacto, ¿no? Es mucho más complejo. Y hoy además tenemos instrumentos de observación o de aprehensión de la realidad que nos permiten acercarnos, describirla y explicarla de mejor manera, y creo que ya no podemos continuar, digamos, con los mismos métodos del pasado. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar hacia adelante ahí. Ahora, eso representa un reto para nuestra comunidad estudiantil, pero principalmente para nuestra comunidad tutoral, porque nosotros somos los responsables de apoyar en la formación al alumnado, siempre y cuando también nosotros estemos abiertos a aprender nuevas cosas. Y adaptarnos, ¿no? Porque si nosotros solamente reproducimos lo que ya nosotros sabemos hacer, no vamos a estar haciendo una contribución significativa. Ahora, y los tiempos también han cambiado. Hoy en día hay nuevas agendas que a lo mejor no son prioritarias para muchos de nuestros académicos, pero que sí son prioritarias para el estudiante o para nuestro entorno. Para el país. Y entonces, y para el mundo, y para la región, etc. Y entonces yo creo que tenemos que voltear a ver hacia allá
y abrirnos un poco más, ser más flexibles a ello. Y con esto también ver a otras regiones. Yo creo que nuestro posgrado se ve mucho a sí mismo, se ve mucho muy endogámico a veces. Observa México, y a veces si vas a estudiar la educación, estudias la universidad, etc., que no está mal, pero creo que también tenemos que abrirnos a otras experiencias. Y dentro de esas líneas, pues hay muchos, no solo de actualización, sino de involucramiento, de mayor cooperación con otras instituciones nacionales y del extranjero. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, Jacob, sí, como siempre. Así es, pero siempre habremos más espacios para seguir platicando sobre estos temas. Pues muchísimas gracias, Kendry, por haber llegado por acá. Te agradecemos mucho tu participación. Doctora. Y por supuesto, les invitamos a seguirnos en el siguiente episodio. De verdad, muy, muy interesante todo lo que nos has planteado, comentado. Nos faltaron muchísimos temas. Seguramente después el doctor Puente dirá, híjole, se me olvidó hablar de esto o de aquello. Pero bueno, pues muchas, muchas gracias. Seguimos al pendiente de todo lo que hagas y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Sí, y por favor síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, X y otras redes adicionales, y a nuestros canales de comunicación como YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. A Conciencias Políticas y Sociales. Nos vemos en el próximo episodio.